Gracias. Un abrazo. Pasemos ahora ya como presidenta de este cuarto Congreso Dominicano de Bioética. Pasemos ya a la parte académica y así que entremos todos a disfrutar de esta magnífica conferencia que nos trae el doctor Diego Gracia. Para eso vamos a presentar, Miguel va a leer su semblanza y va a comentarnos algo sobre un nuevo reto, ponerme a presentar al maestro y amigo Diego Gracia. Me rompo el protocolo, primero para saludarle y darle un fuerte abrazo de los años que no nos vemos y los agradecimientos acumulados. No puedo iniciar la parte protocolar de este evento que recién inicia sin romper el esquema para manifestar este agradecimiento por haber colocado en mi persona la responsabilidad de presentar al amigo y profesor Diego Gracia Guillén, cosa que hice hace 20 años cuando inauguramos el Magíster Dominicano en Bioética bajo su dirección en el INTEC. La bioética dominicana, que nació en el 91, que ya Jeffrey nos contó el recorrido que ha hecho hasta llegar a este cuarto congreso, y ahora 21 años después vamos a dar apertura al cuarto congreso sobre la ética de la esperanza a partir de la pandemia de la COVID, como me han corregido que se dice, y no del COVID, con la agradable noticia de que su conferencia inaugural estará en manos de un maestro y amigo, con quien la bioética latinoamericana, y en especial la dominicana, tiene una deuda de gratitud. Hace 22 años le conocimos en persona siendo uno de sus alumnos en el magíster que dirigía auspiciado por OPS en Santiago de Chile, y luego fui su colaborador en el 2000-2001 cuando dirigió en suelo dominicano. En aquellos terrenos sembró las bases académicas de la bioética dominicana y 2 décadas después viene a ver los avances de la cosecha. Diego es médico, escritor y filósofo español, especialista en psicología, psiquiatría y figura de primer orden en la bioética de los países hispanoparlantes y del grupo de los más destacados y reconocidos de todo el mundo. Discípulo de Laín Entralgo y de Javier Zubiri, ostentó la cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y fue director del primer máster español de bioética. Sus obras escritas en libros y artículos son incontables entre distintas perspectivas éticas de los hechos. La bioética latinoamericana debe gran parte de sus orígenes y desarrollo a la dirección que bajo los auspicios del Programa Regional de Bioética OPS-OMS desarrollar en Santiago de Chile del 96 al 99, con 2 rondas de magíster en bioética, donde fuimos beneficiados como país con la especialización de uno de sus profesionales. La mano providencial tornó el orden de desarrollo de dicho programa por territorio latinoamericano e hizo que tuviéramos la dicha de obtener la posibilidad de que la tercera ronda de magíster se realizara en suelo dominicano del 2000 al 2001 y de tener al profesor Gracia y su staff docente en su coordinación, pudiendo libar directamente de sus conocimientos, formando 7 profesionales más en el país con el grado de magíster y un número similar tomando módulos en dicho programa. En este punto nació la dimensión académica y el desarrollo de nuestra bioética local. Llegamos a un cuarto congreso y hablan los productos. 17 años con una maestría local y más de un centenar de egresados. Un proyecto de relanzamiento desde la Universidad Estatal. Una red de comunicación en el Caribe a través de distintas instituciones internacionales. Un capítulo de bioética para Centroamérica y el Caribe bajo nuestra dirección. Tiene un punto de partida, todo esto tiene un punto de partida común y es el profesor Diego Gracia, la figura importante en la génesis de estos procesos. Con él hemos caminado los caminos de la axiología en momentos de paz y tormenta. Ahora le convocamos para conocer sus propuestas de construcción de valores en tiempos de tragedia, lo que viene en tiempos de COVID y post-COVID. El relevo bioético de la República Dominicana me ha honrado en mi calidad de representante de la vieja guardia con la presentación del maestro para dar inicio a este congreso y servir de puente entre ambas generaciones. Profesor Gracia, el país, la bioética y nosotros de manera personal nos sentimos sumamente honrados con su aprobación a participar como expositor central, la cual aceptó con agradecimiento y nostalgia al regresar a nuestro entorno, que antes le acogió de manera presencial, que le hemos seguido por caminos buenos y que hoy le agradecemos su virtualidad. Un abrazo y gracias al maestro y amigo Diego. Bienvenido.
Gracias, Miguel, por estas palabras. Permitamos ahora que el doctor Diego Gracia, tan esperado, pues se incorpore ahora ya con nosotros. Él está cerca, solamente esperemos que encienda su micrófono y encienda su cámara y esté aquí con nosotros. Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y, en fin, después de todo lo que he oído, especialmente de estas palabras de Miguel Suazo, persona a la que conocí, como él acaba de decir, hace más de 20 años, y encantado no solo de estar con ustedes y de inaugurar o participar en este cuarto Congreso de Bioética, sino también de estar, aunque sea virtualmente, en la República Dominicana, ¿no? Los años 2000 y 2001 pasé ahí pues varios meses y establecimos unas relaciones, unos vínculos que, como sucede en estos casos, pues permanecen más allá de la distancia. Por otra parte, el hecho de que estemos pues sufriendo los efectos de esta pandemia de COVID tiene consecuencias negativas muy grandes, pero tiene alguna consecuencia positiva. Por ejemplo, todos nos hemos aficionado a estos nuevos programas que nos permiten hacer videoconferencias y tener en este momento, según veo en mi computadora, 559 personas conectadas. Esto es un privilegio y un lujo, ¿no? Y demuestra pues que de todo se pueden sacar bienes si se analizan adecuadamente. Indudablemente la pandemia que estamos sufriendo pues es causa de muchos males, pero yo creo que está suponiendo el inicio de una nueva etapa, probablemente en la humanidad y desde luego en la educación médica y en la propia medicina, ¿no? Tenemos que aprovechar estas nuevas posibilidades para interconectarnos mejor, para conseguir transmitir y aprender lo que los demás nos transmiten y de esa manera progresar un poco más. Claro, el tema mío es la ética en tiempos de COVID-19 y por tanto de la pandemia que estamos sufriendo. El problema es que esta pandemia está planteando casi todos los problemas que existen o de los que se habla en un tratado de bioética. Todos han aparecido. De tal manera que hablar de ética en la presente pandemia supondría de algún modo repetir todo lo que es un tratado de bioética, cosa que evidentemente es imposible en un tiempo muy limitado de tiempo como el que tenemos ahora, ¿no? Es más, yo supongo que a lo largo de este congreso, pues los diferentes ponentes irán tratando los distintos problemas y yo, que abro de algún modo el congreso, no quiero en absoluto pues entrar en cosas que después se van a ver. Y entonces he decidido hacer un análisis de algo que a mí me preocupa bastante en estos días, de lo que no se habla tanto y que sin embargo es muy importante cara al futuro, no solo al futuro personal o al futuro de nuestro país, sea este país la República Dominicana, cualquier otro país de América Latina o España, ¿no? Sino para la humanidad en general, ¿no? Claro, antes se ha citado un término, la nueva normalidad. Se ha convertido en un eslogan. Todo el mundo lo que quiere es que esta pandemia sea pues una crisis que dure unos meses, a ser posible pocos, y que acabe, que sea una situación aguda como lo es la pandemia de la gripe en los inviernos, y que luego, una vez acabada, pues no nos volvamos a acordar de ella y
retorne lo que ha dado en llamarse la nueva normalidad. Es decir, lo que queremos es volver a las andadas, volver a la situación anterior. Y yo estoy convencido de que eso sería un tremendo error. Sería no aprender nada de esta pandemia y no darnos cuenta que esta pandemia es un aviso. No sé si es el primero, pero desde luego es el más grave que ha habido hasta ahora. Pero una de dos, o aprendemos de este aviso o vendrán otros, sin duda, más graves para la vida y la humanidad en general, ¿no? Bueno, esto puede ser la tesis que voy a desarrollar, parece un poco, no sé, pues excesiva si ustedes quieren, pero bueno, me voy a dedicar a desarrollarla y a intentar probarla. Y luego lo que podemos es debatir sobre ella, ¿no? En fin, muchos de ustedes saben, yo he sido durante muchísimos años profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y también profesor de bioética. En fin, lo de bioética, Miguel Suazo lo ha recordado, lo de Historia de la Medicina no, pero no se crean ustedes que son dos cosas muy alejadas entre sí. Yo siempre digo que para analizar correctamente los problemas, un método muy importante es ver cómo se han ido generando. Es decir, conocer la historia del problema. Y una cosa que yo he intentado hacer en bioética es cualquier problema, el del consentimiento informado, el de las técnicas de soporte vital, el de la definición de muerte encefálica, cualquier problema, comenzar analizándolo históricamente para poder ver cuál es la situación actual, por qué los criterios o la situación actual es la que es y qué es lo que podemos hacer con vistas al futuro. Bueno, pues esto me gustaría hacerlo en este caso concreto, no con la definición de muerte encefálica, no con las unidades de cuidados intensivos, no, sino con el tema de la pandemia actual. Con esto quiero decir que dejo fuera pues la enorme cantidad de problemas éticos que suscita. Por ejemplo, en España, no sé si en la República Dominicana ha pasado lo mismo, pues en el brote agudo que tuvimos en los meses del comienzo de este año, en marzo y en abril del año 2020, pues llegó un momento en que los hospitales estaban saturados, hubo que abrir un hospital de campaña, pero además faltaban ciertos elementos técnicos como son los respiradores, y cuando hubo respiradores resultó pues que tampoco sobraban las personas que supieran manejar adecuadamente una técnica de soporte vital como es la del respirador, que requiere un entrenamiento y unos conocimientos técnicos, porque los respiradores ya no son simplemente un respirador, sino que van unidos a un ordenador, tienen programas, hay que saber manejar los programas, etcétera, ¿no? Digo que esto naturalmente planteó un enorme problema ético, porque en el momento en que los recursos disponibles fueron inferiores a las necesidades, se planteó el problema clásico del triaje, es decir, de cómo seleccionar pacientes, teniendo en cuenta que los pacientes que no pudieran ingresar en la unidad de cuidados intensivos, como no estuvieran muy bien seleccionados, podían fallecer. Bueno, estos son problemas éticos enormes. Quien dice esto dice, pues la discriminación social, todas las enfermedades discriminan socialmente. Esto, si se ven las estadísticas, pues se demuestra palpablemente, ¿no? Por ejemplo, los barrios de la ciudad de Madrid que están sufriendo más la epidemia son los barrios socialmente más de
grupos de menores ingresos económicos, con peores viviendas, con peor acceso a múltiples cosas. Es decir, la enfermedad discrimina social, económica y culturalmente a las personas. Y entonces esto plantea pues otro problema enorme, que es la distribución de recursos, la justicia sanitaria, etcétera. Todos esos son problemas. Hay muchos más. Digo que no me voy a referir a estos, sino a uno concreto, que tiene que ver con mi actividad y mi profesión de historiador de la medicina durante muchos años. Hoy la verdad es que no me dedico a cultivar la historia de la medicina, no porque no lo deseara, sino porque la bioética ha adquirido tal fuerza y la demanda de actividad en bioética es de tal calibre que no tengo tiempo para otra cosa. Con lo cual, bueno, ahora estoy desde hace ya bastantes años monográficamente dedicado a bioética más que a historia de la medicina. Pero una cosa que siempre he explicado en historia de la medicina y que es obvio, es la historia de las enfermedades. Es decir, la historia de la medicina tradicionalmente era la historia de la profesión médica. Los profesionales, con un cierto narcisismo, lo que querían era reconstruir la historia de su profesión y verse, pero claro, la parte más importante de la historia de la medicina no es la historia de los profesionales, es la historia de las enfermedades. Los profesionales sanitarios son personas formadas de un modo especial para conseguir atajar o controlar la enfermedad humana. Por tanto, la enfermedad es fundamental y una parte de la historia de la medicina fundamental es el estudio de las enfermedades. Y las enfermedades, desde tiempos hipocráticos, es decir, desde el comienzo de la medicina occidental, pues se dividen en varios grupos: enfermedades agudas, enfermedades crónicas, enfermedades endémicas, enfermedades epidémicas. Por ejemplo, la COVID-19, es una enfermedad epidémica. Y entonces un capítulo que yo he explicado siempre es el de la historia de las epidemias. No voy a hablar de él, pero sí a recordar algún punto que yo creo que conviene tener en cuenta a la hora de enfocar esta pandemia o epidemia concreta que estamos sufriendo ahora. Una cuestión muy frecuente, incluso en los profesionales de la salud, es pensar que esto de las epidemias ha existido siempre y por tanto que es un fenómeno natural. Hay gérmenes, hay seres humanos, hay contagio, pues habrá habido siempre epidemias, ¿no? Y la historia nos demuestra que esto no es así. Las epidemias no han existido durante la mayor parte de la historia de la humanidad. El ser humano, en fin, se discute cuántos años lleva sobre la Tierra, el Homo sapiens, pero en fin, pongamos 150.000, 200.000 años, ¿no? De esos 200.000 años hay un periodo que se lleva a la parte del león, casi toda la historia de la humanidad, que es lo que se llama el periodo paleolítico. En el periodo paleolítico, los seres humanos no saben cultivar la tierra, no saben domesticar los animales y lo que hacen son nómadas porque van depredando la naturaleza, comiendo lo que la naturaleza da, de un modo muy parecido a como lo hacen los animales. Y en un cierto momento, muy tardío en la historia de la humanidad, este momento pues está, dependiendo de los lugares, la fecha es distinta, pero entre el año 15.000 y el año 3.000 antes de Cristo, se produce un fenómeno revolucionario, que es la llamada revolución neolítica. Revoluciones totales, en la historia de la humanidad no ha habido más que dos. La revolución neolítica, que es esta de la que voy a hablar un momento, y la revolución industrial, que comenzó
en ciertos lugares, por ejemplo en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, y que poco a poco se va extendiendo por Europa y por el mundo entero después, ¿no? Entre la revolución neolítica y la revolución industrial, la sociedad que hubo, es lo que se llamó y se llama en la historia sociedad agraria. Y a partir de la revolución industrial, pues aparece la llamada sociedad industrial, que luego ha ido evolucionando muy rápidamente y que ustedes conocen muy bien. La sociedad agraria se produce por dos cosas, por dos adelantos técnicos. En primer lugar, la agricultura. Los seres humanos aprenden a cultivar sobre todo cereales y por tanto aprenden a labrar la tierra y a hacer que la tierra produzca más de lo que da naturalmente. Artificialmente hacemos que la tierra dé más de sí. Naturalmente, en el momento en que la tierra da más de sí, se pueden alimentar más bocas y empieza a crecer la población de un modo mucho más rápido que el que había en el periodo paleolítico, ¿no? Y para cultivar la tierra, otra cosa que aprenden los humanos es a domesticar animales que les van a servir como elemento de tracción de las máquinas del arao que tienen que utilizar para labrar la tierra, y también que se convierten en animales domésticos que van a servir para mejorar la alimentación, sobre todo proteica, de tal manera que las poblaciones a partir de ese momento van a estar mejor alimentadas, se van a reproducir más, etc. Y tanto la agricultura como la ganadería obligan a concentrar la población. Es decir, los seres humanos, de ser nómadas, se convierten en sedentarios. Empiezan a establecerse en lugares específicos. ¿Qué lugares? Hombre, pues los lugares más fértiles, lo que se llamaba o se llama la media luna fértil en el Próximo Oriente, por tanto la desembocadura del Éufrates y el Tigris, la desembocadura del Nilo, la desembocadura del Ganges, alrededor de los grandes ríos, ¿no? Porque allí el cultivo pues, es más fértil, da más de sí, y por tanto se empiezan a construir poblaciones. Empieza la masificación. Los seres humanos empiezan a vivir unos al lado de otros. Y además, al lado de los animales que han domesticado. Claro, ¿por qué es esto muy importante? Bueno, en primer lugar, una epidemia es muy difícil que se produzca si hay poca población, como sucedió en el Paleolítico, y si además esa población está dispersa. Podrán sufrir esa enfermedad individuos concretos, pero no puede ser una epidemia. Demos en griego significa población y epi lo que pasa a través de las poblaciones. No puede haber epidemia. Habría que decir que la epidemia no es un fenómeno natural. La epidemia es un fenómeno debido a la cultura humana, a esa alteración del medio natural que produce el ser humano en un intento por comer mejor, por vivir mejor, por construir casas donde hacía frío muchas veces, y entonces poniendo los animales en el piso de abajo y viviendo en el de arriba, tenían el calor natural que daban, etcétera. Conviven con los animales domésticos. Entre otros, unos animales, más allá de los animales de tracción, que van a ser muy útiles, que son las aves domésticas. Domestican las aves y las aves se convierten en un elemento importante en la alimentación. Bueno, esto sucede, pues vuelvo a repetir, unos cuantos miles de años antes de nuestra era, pero no muchos, ¿no? Y a partir de entonces empiezan las epidemias. ¿Por qué? Bueno, pues porque para que haya una enfermedad epidémica,
es necesario, en primer lugar, que haya lo que llaman en epidemiología, y habrán estudiado ustedes en epidemiología, un reservorio. Es decir, tiene que haber un ser vivo, pensemos en un animal, en el que el germen pueda reproducirse. A ser posible sin afectar a la salud del animal, porque si afecta a la salud lo va a matar y entonces deja de ser buen reservorio. Los reservorios ideales son reservorios de especies que permiten la multiplicación del germen y que no sufren la enfermedad. Y de estos se conocen, ¿no? Claro, el reservorio suele ser un animal. Por ejemplo, esto pasó en la epidemia clásica por antonomasia y la primera gran epidemia que sufrió la humanidad, que fue la llamada peste bubónica. La peste, desde la época del helenismo y durante la Edad Media, están descritas las diferentes oleadas de peste. Es curioso que los cronistas dicen siempre lo mismo. La peste viene del Oriente. Es decir, la peste viene de Asia y venía de Asia. Exactamente lo mismo que sucede con esta nueva epidemia. ¿Y por qué viene de Asia? Bueno, pues hay una ciencia que se llama la epidemiología histórica, que esto lo ha estudiado con mucho detalle, ¿no? Y a la conclusión a la que ha llegado es que la Pastorela pestis tenía como reservorio en el centro de Asia, en el centro de China, una zona entonces muy despoblada y casi desértica, tenía como reservorio un pequeño mamífero que en el occidente europeo pues no se daba, que son las marmotas. Saben ustedes que desde la Grecia antigua se abrió una ruta al oriente que se llamó la ruta de la seda. Es decir, los comerciantes iban por la ruta de la seda hasta la India y hasta China para adquirir productos que no había en el occidente europeo, comerciar con ellos y hacerse pues ricos. Venecia es Venecia a consecuencia del comercio con las Indias, por ejemplo, ¿no? Y naturalmente lo que traían era aquellos productos que eran muy apreciados por las personas europeas. Y la piel de marmota era muy apreciada por las mujeres europeas porque con eso se podían hacer abrigos de piel que eran bonitos, además de dar mucho calor y por tanto de ser muy agradables. Y comienza, es decir, llegan los europeos, matan a las marmotas, les quitan la piel y traen la piel por la ruta de la seda o por el camino, por los barcos mercantes, que hacen un camino un poco distinto, pero llegan al mismo lugar, ¿no? Traen pues la piel de marmota. Y con la piel de marmota traen la Pastorela pestis. Y la Pastorela pestis contagia a Europa y va produciendo. Claro, en Europa no hay marmotas. Y entonces la Pastorela pestis encontró otro reservorio. Y ese reservorio es otro mamífero, que son las ratas. De tal manera que, y hay una rata, que sobre todo en Europa fue muy frecuente hasta el siglo XVIII, que es la llamada rata negra. Hay varios tipos de rata, la rata negra, la rata gris. La rata negra tiene la característica de ser una rata casera, a diferencia de la rata gris que vive en el campo. Bueno, pues la rata negra, que era la predominante en Europa hasta mediados del siglo XVIII, era el reservorio de la Pastorela pestis, y luego la pulga de la rata, que naturalmente puede dar saltos, pero no kilométricos,
pues como la rata estaba muy cercana al ser humano, hacía de vector y cerraba el ciclo biológico y se producían las epidemias de peste. Claro, ¿esto qué nos dice? Bueno, como mínimo dice una cosa, y es que las epidemias las causamos los seres humanos. Y además las causamos los seres humanos por una cosa que se repite una y otra vez. Y es porque rompemos la ecología de ciertos medios en los cuales ciertos microorganismos viven y se reproducen sin producir enfermedad ni muerte. Esto es un proceso bien conocido en la teoría evolucionista, como, en fin, a través del ensayo y error propio de la evolución, se va consiguiendo un equilibrio. Y ese equilibrio hace que los seres vivos puedan vivir adecuadamente en un medio. Si les sacas de ese medio o si se rompe el medio, evidentemente va a haber problemas. Pero generalmente la propia naturaleza hace que estén ajustados a su medio y que si uno no rompe el equilibrio que hay en ese medio, no producen graves problemas. ¿Qué es lo que ha pasado con la epidemia que estamos sufriendo? Pues lo que ha pasado es lo mismo. Es decir, ahora no son las marmotas, ahora son otros mamíferos que parece, en fin, los murciélagos y otros animalitos que son muy frecuentes y además, como sucede siempre, que son muy apreciados, concretamente en China. Entonces, el afán creo que es culinario, de comer la carne de estos animales, pues hace que se produzca un comercio, que el ser humano se ponga en contacto con ello, que se rompa el equilibrio ecológico en el cual esos microorganismos no producían un gran trastorno y que esto se difunda rapidísimamente por la especie humana, que sí es sensible, a diferencia del reservorio, y se produzca una epidemia como la que estamos sufriendo. Claro, esto no lo hemos entendido así los seres humanos. Los seres humanos hemos creído siempre que el ser humano es el rey de la creación, que está por encima de todos los demás seres de la naturaleza y que puede disponer de los seres de la naturaleza según le venga en gana. Puede hacer con los otros seres de la naturaleza lo que le da la gana. Esta ha sido la tesis tradicional. Y esta tesis tradicional es la que sigue funcionando. Y además, si seguimos diciendo que queremos volver a la nueva normalidad, que es la vieja normalidad, lo que estamos diciendo es que queremos seguir con esta tesis. Y desde luego, si seguimos con esta tesis, esto será solo el primer aviso. Vendrán otros avisos y otros avisos mucho más graves que este. Hubo un médico alemán en la segunda mitad del siglo XIX, Ernst Haeckel, es muy conocido, es un evolucionista, estudió la teoría de Darwin y la aplicó y escribió unos libros, y tiene un libro que se llama Generelle Morphologie der Organismen, la morfología general de los organismos, donde va estudiando, es un libro muy gordo. Y en ese libro, lo más conocido de ese libro, es que en él aparece por primera vez el término ecología, que es un neologismo acuñado por un médico alemán llamado Ernst Haeckel. Ecología tiene una raíz que es oikos, oikia, que significa casa, y una terminación logía, tratado o análisis de lo que hemos llamado el medio.
lo que llaman los americanos el environment, y nosotros llamamos medio generalmente, ¿no? Todo ser vivo es ser vivo solo si está en un medio. Si a un oso polar lo llevamos al desierto del Sahara y le ponemos a, yo que sé, a 60 grados, el oso polar se morirá, porque él está adaptado a un medio que es el opuesto a ese. Todos tenemos un medio. Y el ser humano también. De tal manera que el ser humano también necesita un medio. Esto es interesante y esta es una reflexión que en ética es muy importante. Saben ustedes que el filósofo más importante en la ética moderna fue un filósofo alemán del siglo XVIII llamado Manuel Kant. Manuel Kant nos ha dado muchas cosas de las que seguimos viviendo, muchos conceptos, ¿no? Pero a veces, pues no deja de ser un hombre del siglo XVIII que a la altura del siglo XX, pues se le ve como desfasado. Y en un libro de ética, el primer libro de ética, escribió 3. El primer libro de ética que escribió se titula Fundamentación de la metafísica de las costumbres, de 1785, la época de la Revolución Francesa, del comienzo de la democracia, en fin, de tantas novedades. En ese libro, Manuel Kant, pues, en fin, analizando el deber, la experiencia del deber y tal, ¿no?, llega a la conclusión de que quien tiene experiencia del deber es un sujeto que no es natural, sino que es moral. Toda persona con conciencia del deber pertenece a un orden distinto del puro orden natural que Kant llama el orden moral. El orden, todos los seres que están en esa clase, que es la clase de los sujetos morales, dice Kant, esos señores son fines en sí mismos. ¿Qué es la definición de sujeto moral en Kant? En tanto que todos los que están en la clase de los sujetos naturales, y ahí mete Kant a todos los animales, a los árboles, a la naturaleza inanimada, todo eso no son fines en sí mismos, sino que son, dice, medios. Por tanto, hay dos clases, la clase de los fines, la clase de los medios. Los seres humanos, todos los demás elementos de la naturaleza. Los que están en la clase de los seres humanos, que son fines en sí mismos, dice Kant, están dotados de una propiedad que se llama dignidad. A partir de Kant, la palabra dignidad no se nos va de la boca a nadie, muchas veces sin entender lo que Kant entendía por dignidad, pero dejemos eso. Los seres morales tienen dignidad y los seres naturales, dice Kant, tienen una condición distinta que Kant no llama dignidad, sino que llama precio. Los seres humanos tienen dignidad, los seres de la naturaleza tienen precio. Y por tanto, las únicas personas dignas somos nosotros y podemos hacer con los animales, con el medio ambiente, lo que nos dé la gana, porque está a nuestro servicio. Claro, esto lo dice Kant en 1785, casi un siglo después, en 1866, Ernst Haeckel, siguiendo a Darwin, que 10 años antes había publicado su libro sobre el origen de las especies, dice, eso no está muy claro que pueda ser como lo dice Kant. Porque si el ser humano es fin en sí mismo y el ser humano necesita un medio para ser humano, de algún modo esa condición de fin en sí mismo tiene que contagiarla al medio, porque sin medio él no es fin en sí mismo. No sé si se ve esto lo importante que es. Es decir, se puede decir
que la naturaleza no es de algún modo también fin en sí mismo? Se puede decir que la naturaleza, incluidos los animales, no tienen más que precio y por tanto pues es despreciable el valor que tienen en tanto que sujetos, ¿no? Claro, este es el gran tema. Este es el gran tema que no vio Kant. Y este es el gran tema que sigue sin ver la cultura moderna. Con el medio ambiente podemos hacer lo que queramos, podemos acabar con el medio en el que se desarrolla el germen de la COVID-19. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por encima de todo eso y podemos hacer con ello lo que nos dé la gana. Fíjense que la teoría de Kant arrasó. Todo el mundo se la creyó. Toda la ética posterior a Kant hasta hace nada, hoy las cosas son un poco distintas, pero hasta hace muy poco la ética ha sido Kant en buena medida y por tanto la idea de Kant de que la naturaleza era medio, que no tiene dignidad, que solo tiene precio, que por tanto está al servicio del ser humano, que el ser humano puede hacer lo que quiera con ella, ha sido normal. Todos hemos participado de esto, ¿no? Vuelvo a repetir, tardó un siglo en aparecer el término ecología. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Alemania y en Estados Unidos en los años 60 y 70 del siglo pasado, empezaba a hablarse de ecología, pero por ejemplo en Alemania empezó a haber un partido ecologista que se llamaron los Verdes, ¿no? Y una dirigente, una líder ecologista que luego falleció muy pronto, pero los mayores del lugar recordarán, que se llamaba Petra Kelly. Y Petra Kelly consiguió entrar en el Parlamento alemán. En fin, todos entonces estábamos más o menos convencidos de que estos ecologistas eran los anarquistas de siempre que habían tomado una nueva bandera, pero era lo mismo con diferente rostro. Han pasado 40 años y todos somos ecologistas. Y la ecología ha pasado de ser una rareza a convertirse en una necesidad, porque todos estamos convencidos de que como continuemos al paso que vamos, esto no augura nada bueno, ¿no? Los médicos también hemos sido antiecologistas. Y les voy a poner un ejemplo, que es experiencia mía. Yo nací el año 41, estudié el bachillerato en los años 50 y recuerdo que un día, mientras estábamos en mi casa tomando el almuerzo, oíamos la radio, concretamente Radio Nacional de España, que tenía un servicio de noticias a esa hora. Y entonces daban las noticias del mundo y las noticias de España, ¿no? Y en España había habido, concretamente, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, había habido un acto solemne, porque habían investido doctor honoris causa a Fleming, el padre de la penicilina. El padre de la penicilina en España fue muy agasajado, porque, como saben ustedes, y en España hay muchas corridas de toros, los toros pues hieren muy gravemente muchas veces a los toreros. Esas heridas, que son heridas de asta de toro, se infectan pues casi siempre, con lo cual muchas veces los toreros morían por las infecciones, no por la herida, no porque el cuerno del toro destrozara la femoral, que también, sino muchas veces simplemente como consecuencia de la infección. Claro, llegó la penicilina y aquello se cortó. Es decir, los toreros empezaron a superar las infecciones tremendas de las heridas por asta de toro y los toreros empezaron a reverenciar a Fleming. De hecho, en la
Plaza de Toros, en lo que se llama la Monumental, la Plaza Monumental de Toros de Madrid, al lado, a la entrada de la Plaza Monumental, hay un monumento a Fleming, donde hay un torero quitándose la gorra y saludándole como consecuencia del gran beneficio que recibieron. Bueno, entonces le habían nombrado doctor honoris causa y el que hizo de padrino en el acto, pues fue el médico de Madrid más conocido, muy conocido también en Latinoamérica, de entonces, que se llamó don Gregorio Marañón. Por ejemplo, hoy el hospital más grande que tiene Madrid se llama el Hospital Gregorio Marañón, en honor de este médico. Y en el diario de Radio Nacional entrevistaron a Marañón que dijera unas palabras sobre lo que había sido el acto y tal, ¿no? El Marañón lo contó y entonces el periodista, yo era un jovencito, pero recuerdo perfectamente la escena, ¿no? El periodista le preguntó, doctor Marañón, hay que ver qué adelantos está teniendo la medicina, ¿no? Y Marañón, que era un poquito tartamudo, tardaba en responder, pero respondió y le dijo, mire usted, tantos adelantos que partes internas de los tratados de medicina desaparecerán. Claro, el locutor se quedó un poco, pues, chocado, ¿no? Y le dijo, ¿cómo cuáles? Y Marañón había estado en Alemania con Ehrlich, el padre del Salvarsan y de los llamados quimioterápicos. Por tanto, y cuando se vino a España, Ehrlich le dio Salvarsan para que pudiera probarlo en enfermedades infecciosas en España, que en Alemania, claro, esto es una zona más tropical, que en Alemania no existía, ¿no? Y el primer puesto que tuvo Marañón fue de jefe del pabellón de enfermedades infecciosas del Hospital General de Madrid. Quiero decir con esto que Marañón de enfermedades infecciosas sabía. Bueno, pues cuando le pregunta el periodista cómo cuáles desaparecerán, le dijo Marañón como la parte dedicada a las enfermedades infecciosas. Yo colaboro en un gran tratado de medicina interna que es muy conocido en España y creo que también en Latinoamérica, que se llama el Farreras-Rothman. Acaba de aparecer la última edición, ha aparecido hace un mes, ¿no? Si ustedes miran el número de páginas dedicadas a las enfermedades infecciosas respecto a las páginas dedicadas a la endocrinología o a cualquier otra rama, la neumología, la parte dedicada a las enfermedades infecciosas es la que más ha crecido. Claro, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que hemos cambiado. Primero, que Marañón se equivocó. ¿Y por qué se equivocó? Pues se equivocó por algo que era común en toda la medicina española mundial de los años 50, 60, 70 y en buena medida 80. Y era la idea de que con los antibióticos íbamos a conseguir acabar con todos los microorganismos patógenos para la especie humana. Y los íbamos a erradicar, como ha sucedido con la viruela. Y entonces, pues bueno, pues una vez la viruela, no sé si aparece ya en el tratado, pero si aparece, aparecerá poco, porque la viruela ya no es un problema humano. Siempre hay que recordarla por si acaso, pero ya no es un problema humano. Pero entonces iba a pasar lo mismo y por tanto la parte dedicada a las enfermedades infecciosas. Este es el error. Es decir, y esta es la idea, es decir, la idea que tenemos es que, bueno, aparecerá la vacuna contra el COVID o la COVID-19 y esto lo arreglaremos y pasaremos página y no volveremos a acordarnos de ello como no nos acordamos de la viruela, ¿no? Yo creo que este es el gravísimo error.
Una cosa que tenemos que aprender es que toda enfermedad, en el caso de las enfermedades infecciosas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, y de otras enfermedades también, pero en el caso de las enfermedades infecciosas, muchas veces la enfermedad aparece y sobre todo se hace epidémica porque hemos alterado el medio en el que ese microorganismo vivía sin meterse con nadie y en un equilibrio ecológico perfectamente logrado. Los seres humanos, por razones mil, pues hacemos esto, es decir, deforestamos los bosques, nos invadimos terrenos que no nos corresponden y la consecuencia es que tenemos luego pues ciertas consecuencias que no hubiéramos querido ni pensar. Voy a acabar poniendo una alternativa a Kant. He dicho que Kant en 1785 publica La fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde dice eso de que el ser humano es fin en sí mismo, todos los demás sujetos de la naturaleza son medios y por tanto tienen precio, no tienen dignidad y podemos hacer lo que queramos con ellos. Claro, en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, poco a poco hemos ido dándonos cuenta de que esto es falso y de que una ética humana no puede ser solo humana, tiene que ser global y tiene que ser ecológica, tiene que ser global. No puede haber una ética de la República Dominicana, otra de España y otra de la India. Tiene que ser global. Estamos en un mundo global. Y tiene que ser ecológica. No puede ser una ética exclusivamente humana. Porque una ética exclusivamente humana no es ni humana. Y no es correcta. Y por tanto, yo diría, ¿con qué conclusión tenemos que sacar? De nueva normalidad, nada. No hay que volver a la nueva normalidad. De aquí o sacamos algunas experiencias y algunas conclusiones claras respecto al futuro, o cambiamos nuestro modo de enfrentarnos con el futuro, o veremos lo que nos sucede en no tardando mucho tiempo. Por tanto, yo creo que todos, la ética, la medicina, tienen que hacer un cambio. ¿Un cambio a qué? Pues un cambio hacia el respeto de la naturaleza, de los ecosistemas, por supuesto de los seres humanos también, ¿no? Y por eso, antes de acabar, quiero leerles unas líneas de un filósofo alemán, judío, que tuvo que salir antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años de Hitler, tuvo que salir de Alemania, se fue a Estados Unidos, ha hecho su obra en Estados Unidos y falleció hace ya algunos años. Este hombre se llamó Hans Jonas y entre los libros que ha escrito, que tiene varios, pues el año 1979 publicó uno que ha tenido varios títulos, porque el título que le dio en la edición alemana fue distinto del título que le había dado en la edición norteamericana. El título de la edición norteamericana es The Imperative of Responsibility, el imperativo de responsabilidad. In Search of an Ethics of the Technological Age. En busca de una ética para la época o la era tecnológica. Y este es un libro interesante porque lo que hace es esto, es discutir con Kant la idea de que solo los seres humanos son fines en sí mismos, que lo demás es medio. Él formula el imperativo o reformula el imperativo categórico de un modo distinto, de tal modo que se tenga en cuenta a la naturaleza como un todo.
Y tiene un párrafo en el libro, pues es amplio y no lo puedo resumir, pero tiene un párrafo que es con el que yo quiero acabar esta mínima reflexión que les he tratado de ofrecer. Dice así: sería menester un nada desdeñable cambio de ideas. Tenemos que cambiar de ideas. Sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética. Esto implicaría que habría de buscarse no solo el bien humano, sino también el de las cosas extrahumanas. Esto es, implicaría ampliar el reconocimiento de, comillas, fines en sí mismos, está citando a Kant. Implicaría ampliar el reconocimiento de fines en sí mismos más allá de la esfera humana e incorporar al concepto de bien humano el cuidado de ellos, de los sujetos de la naturaleza. A excepción de la religión, ninguna ética anterior nos ha preparado para tal papel de fiduciarios. Bueno, él era judío, conocía muy bien el Antiguo Testamento y, como saben ustedes, en el libro del Génesis, al comienzo de la Biblia, pues se dice, se crea el hombre, se crean los demás elementos de la naturaleza y, de algún modo, la naturaleza se pone al cuidado del ser humano. Y entonces él dice, a excepción de la religión, ninguna ética anterior nos ha preparado para el papel de fiduciarios. Y menos aún nos ha preparado para ello la visión científica hoy dominante de la naturaleza. Esta visión, por ejemplo, la médica a la que me he referido, esta visión nos niega decididamente cualquier derecho teórico a pensar en la naturaleza como hay algo que haya de ser respetado, pues la ha reducido a la indiferenciación de causalidad y necesidad y la ha despojado de la dignidad de los fines. Y sin embargo, de la amenazada plenitud del mundo de la vida parece surgir una sorda llamada al respeto de su integridad, de la integridad de la naturaleza. Y acaba diciendo, debemos escucharla, debemos escuchar esta llamada que parece que surge desde el propio fondo de la naturaleza y que nos pide que respetemos su integridad. Nada más, muchas gracias. Creo que en estos momentos se están escuchando muchos aplausos desde cada una de las casas. Gracias, profesor, gracias por entregarnos todos estos conocimientos de nuevo. Usted sabe que la América, el mundo ya es su casa y que estamos siempre deseosos de escuchar. Nos quedamos con algo que de verdad que a mí me ha impactado. Ampliar el fin en sí mismo para otorgar dignidad a la naturaleza. Creo que es la reflexión que deberemos seguir trabajando para nosotros poder realmente cifrar nuestra esperanza en que logremos poder hacerlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Lamentablemente los tiempos de pregunta se nos han agotado y creo que todo lo que usted ha dicho y ha abundado, y creo que también va a seguir siempre cerca de nosotros para seguir ampliando y contestar esas preguntas que nos quedan. No, Miguel, gracias a ustedes. No sé si Miguel quiere intervenir de nuevo y estar por allí. Sí, darle las gracias a todas las personas que se han conectado. Debo de compartir todos los comentarios que tenemos en el chat. Piropo para todo el mundo, desde usted, doctora Togarma, al doctor Miguel, a todo el mundo, al rector, a todo el mundo le han echado piropo por ahí, menos a mí. Como debe de ser. No, pero muchísimas gracias a todas las
personas que se han conectado a esta hora en República Dominicana, al doctor desde España. Muchísimas gracias por el tiempo. Les recordamos que es un congreso que son 5 días. Este es el primer día. Si se inscribieron para este congreso, mañana van a recibir también el recordatorio para la sesión de mañana. Doctora, ¿a qué hora es la sesión de mañana? Mañana a las 7 de la noche, en la hora dominicana. Tenemos amigos de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Panamá, de Uruguay. Tenemos personas de casi de todo Centroamérica. Qué bueno que están acompañándonos y estamos, como dice Miguel, le estamos recordando y bueno, invitándole a que nos acompañe durante estos 4 días más que nos quedan en este congreso de bioética. Sí, también darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Humanos Seguros y a Primera ARS de Humanos por el patrocinio y a todas las instituciones que han apoyado esta gran iniciativa. Realmente eso da testimonio del trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Bioética, multisectorial, multidisciplina. Aquí están los psicólogos, están las instituciones, los odontólogos, está toda la persona que trabaja en el área de la salud y sobre todo todas las personas que quieren hacer una medicina como debe de ser. Así que felicitamos a todas las personas. Les recordamos que en diariosalud.do/bioética RD va a estar esta conferencia grabada, más las conferencias que se mandaron. También están ya también en la página de la Comisión Nacional de Bioética, en lo que es el YouTube, y están también en las redes de Diarosalud y estarán todas recopiladitas en la página de diariosalud.do/bioética RD. Doctora, si quiere agregar algo más. Agradecemos a Mar por habernos servido de enlace y importantísimo todo el cuidado que nos ha dado Mar a través de todo para lograr tener a Diego aquí. Así que Diego, no te pierdas tanto, te queremos mucho y te queremos tener más cerca. Bueno, pues le dejo la sala, doctora. Igualmente. Todo el mundo. Bye. Hasta mañana a las 7. Vale. Vale.